Hola, soy Ariel. En esta semana veremos dos porciones de la Torá, la Parashat Tazria y Metzorah. Hay tiempos, ciclos en los cuales se lee la Torá, en el cual hay veces que se leen dos parashot juntas, como en este tiempo. Hay otras veces que no. Inscríbanse en este canal, den like, dejen sus comentarios y compartan. En esta Parashat Tazria vemos como el bendito Creador habló con Moisés diciéndole, aquí vemos en esta parashá se habla acerca de la purificación de la mujer después del parto. Y vemos como el Creador le dice a Moisés, háblale a los israelitas diciendo, cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, quedará ritualmente impura durante 7 días, tanto como los días de impureza ritual por su período. Período se refiere aquí a la menstruación, nida en hebreo. Y dice que al 8º día deberá circuncidarse el prepucio del niño. Explicaciones de los comentaristas dicen que trascendiendo los 6 días de la creación y el Shabbat como 7º día, el 8º día de la circuncisión refleja las fuerzas del infinito que se encuentran más allá de nuestra percepción, mientras que el acto de la circuncisión refleja la penetración de aquellas fuerzas de lo infinito en la existencia finita del ser humano. Y por eso la circuncisión se lleva a cabo al 8º día, cuando el niño carece aún de la misma posibilidad de elección o de razonamiento, pues no se trata de un acto voluntario ni de un acto que pueda someterse al juicio de la razón, sino más bien de una energía divina imposible de ser analizada bajo el espectro de nuestros parámetros finitos humanos. Vemos aquí en la Torá como el bendito Creador a través de Moisés le dijo a los Bene Israel, y vemos aquí como en el hebreo, cuando se refiere al inicio, se habla de un varón y de una hembra. Posteriormente, en los versos siguientes, ya va a aparecer el término niño o niña. Acerca de la purificación, podemos decir algo como lo siguiente. El concepto impurificación de la mujer por un parto, explican los comentaristas que en principio, y como ya se expusieran en notas anteriores, se debe establecer que la voz impureza en castellano no refleja el sentido más esencial del concepto hebreo original, tuma, y simplemente se suele traducir como impureza, porque no existe una voz alternativa capaz de contener la significación adecuada. En hebreo, impureza significa desconexión, vacío producido por alejamiento de la divinidad. De modo que un espacio sagrado se torna impuro cuando la santidad que alguna vez coronaba ese espacio sagrado se aparta. Es la razón por la cual un cadáver se considera impuro, pues el alma que lo animaba se ha apartado ya de él. Hay una explicación del Rebbe de Cox que solo el Supremo tiene la llave para el milagro del nacimiento. Solo él puede abrir la matriz o dejarla cerrada. De modo que cada nacimiento, cada parto es una manifestación suprema de divinidad. Y una vez producido el nacimiento,
la energía divina que lo hizo posible se aparta, dejando en consecuencia tras de sí un espacio vacío en estado de tuma, que significa, se podría traducir al español como impureza. Dice la Torá que después de los días en que la mujer ha tenido ese varón, después de esos 7 días deberá esperar 33 días más, periodo durante el cual, dice la Torá, su sangre será ritualmente pura. Durante ese periodo en el cual hay un tiempo de purificación para la mujer, dice la Torá que ella no deberá tocar nada sagrado ni entrar en el santuario. Y dice que si da a luz una niña durante 2 semanas tendrá el mismo estatus de impureza que los días de su periodo, y que entonces deberá esperar 66 días más. Dice la Torá que al completar el periodo de su purificación, tanto por un hijo como por una hija, deberá llevar al Cohen, al sacerdote, a la entrada de la tienda del encuentro, un cordero como ofrenda olá y una paloma o una tórtola como ofrenda hatat. Y de esta manera el sacerdote hará esas ofrendas ante el bendito Creador y habrá una expiación por ella y será purificada. Otro comentario que aparece acerca de el 8º día deberá circuncidarse el prepucio del niño. Dice que en el momento de la circuncisión, en la tradición, en los Bene Israel, se dice que se bendice al bebé con las palabras siguientes: así como ingresas al pacto de la circuncisión, del mismo modo ingrese a la Torá, al matrimonio y a los actos de bien. El sentido de la bendición es el siguiente: así como uno ingresa al pacto de la circuncisión hasta la eternidad, ingrese también a la vida de Torá, del matrimonio y de los mandatos divinos hasta la eternidad. También acerca de el 8º día, dice los comentaristas que a partir del nacimiento del bebé pasa al menos un Shabbat como incircunciso antes de ingresar al pacto de la circuncisión o Brit Milá, porque el Shabbat le confiere al niño el estatus de sagrado y lo prepara para la santidad suprema de la misvá del pacto de la circuncisión o Brit Milá. Esta parashá de Tazria se encuentra entre los capítulos 12 y 13 del libro de Vayikra o Levítico. Y después de hablar acerca de el nacimiento, se habla acerca de algo que se ha traducido como lepra, que en hebreo es zarat. Y vemos aquí como el sacerdote era el que tenía que evaluar a la persona, examinar a la persona y determinar qué grado de enfermedad tendría esta persona. La palabra zarat, quiero dar esta siguiente información para todos los Benei Noach, y dice lo siguiente: en este capítulo se trata del tema de zarat, término que normalmente se traduce como lepra. Sin embargo,
Por diversas razones, dicha traducción es errónea. La lepra es una dolencia causada por el bacilo de Hansen, eso lo sabemos todos. Mientras que el Zarat era la manifestación física de una conducta espiritual inadecuada, principalmente la maledicencia, o sea, hablar mal. Dicen los comentaristas, el Zarat se manifiesta en forma gradual, en la medida que el responsable continuaba con sus malas prácticas. Primero se manifestaba en las paredes de su casa, luego en los objetos de cuero y finalmente en su propia piel, o en su propia carne, digámoslo así. Y entonces el sacerdote debía aislarlo para que desde la soledad del encierro meditara sobre sus actos que lo llevaron a tal situación. Entonces, básicamente el Zarat mencionado en este contexto de esta porción de la Torah hace referencia a unas manchas blancas en la piel, incluso en objetos, y tenemos que tener en cuenta que las otras dolencias que aparecen en esta porción de la Torah relativas al Zarat o lepra, traducido como lepra, representan algún tipo de inflamación, hinchazón o erupción cutánea. Siendo que no existe una traducción apropiada para el concepto Zara, dicen los comentaristas, en sus diferentes formas de manifestación. Por eso en la Torá, en el original, se encuentran una serie de palabras que explican más en profundidad qué es lo que sucede en el ser humano. Y un comentario muy importante de uno de los grandes sadiquín o justos sabios dentro de los Bene Israel, como el Rabí Israel Baal Shem Tov, dice que la gravedad de la maledicencia es tal que tiene el poder de matar a 3 personas: al que la difunde, al que lo escucha y al sujeto de la misma. Pero no se trata de una mera muerte física, sino de una muerte de índole espiritual, mucho más severa que aquella. Dice, los comentaristas traen aquí un comentario de algo real, una historia. Dice que en una oportunidad un gran maestro de la Torá recibió la visita de uno de sus discípulos, que se acercó a consultarle acerca de su deprimente estado espiritual y se extendió contándole por qué se consideraba a sí mismo un hombre tan vil e indigno. El maestro la interrumpió diciéndole: basta ya, no se debe hablar mal de nadie, ni siquiera de uno mismo. Y esta es una pequeña explicación de esta parashá Tazria, en donde para poder comprender en profundidad es necesario estudiar la Cábala y el Hasidut. Espero y esperamos sea de gran utilidad y bendición para sus vidas esta porción de Tazria. Y será hasta una próxima oportunidad.